Pues ahora siguiendo nuestro decálogo, nos toca ver, siguiendo nuestro decálogo, nos toca ver el estar sujetas unas a otras. Si me permiten, voy a proyectarles, hice unas pequeñas laminitas para podernos guiar. Me confirman si visualizan nuestra presentación. ¿Sí la ven? Estar sujetas. Pues bueno, yo las invito a que, pues, podamos entender el significado de la sujeción. Eh, Busqué el significado bíblico y les comparto, hago lectura. Se refiere a la acción de sujetarse o unir. Ejemplos tenemos, en la carta de Timoteo tenemos uno de ellos. En específico, la palabra sujeción es, en su más sentido estricto, viene a significar aquello que viene a sujetar, ¿no? La palabra lo dice, sujeta, sujetar, o aquello que ya está sujeto y no puede desprenderse porque está sujeto, está pegado. Entonces, no sé, partamos desde el significado. No sé si alguna de ustedes quiera agregar algo más a este significado o tenía un significado diferente o algo que pueda complementar. ¿Quién dice yo? ¿O todas coincidimos con este significado? Digo, también es válido, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, para yo entender o tratar de transmitirles a ustedes el, el qué significa, pero al mismo tiempo como qué características encontramos en esa sujeción. ¿Qué entendemos, pero cómo lo podemos identificar? ¿O qué particularidades debe de tener esa sujeción? Entonces, partiendo me gustó mucho este versículo, Primera de Corintios 15:27. Maggie, bueno, Lumi, Maggie ya nos apoyó con la oración. Lumi, ¿nos regalas la lectura, porfa? Primera de Corintios 15:27, si gustas está en la pantalla o si gustas por medio de tu Biblia, como te acomodes. Hay que prender el audio. Mi Lumi. Ay, no Listo, lo apagué, perdón. no te Primera de preocupes. Corintios 15:27 de la Reina Valera. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Me gustó mucho porque pues es muy claro, ¿no? Todas las cosas Las estamos, sujetó, estamos, ¿no? sujetas. Así es, mi querida Lumi. Pero adelante, Ujú. Lumi, ¿tú qué entiendes de este verso? Bueno, pues que nosotros debemos estar sujetas a Dios, porque dice, debajo de sus pies sujetó todo debajo de sus pies, Ujú. y pues así es, ¿no? Ahí Debemos estamos estar incluidas. ahí todo, todo es todo. Entonces, pues bueno, debemos estar sujetas a Dios en primer lugar, al esposo, Mm, a los hijos, etcétera, ¿no? ujú, ujú, unas a otras, ¿no? Así es, Pero la bueno, primera sujeción es es a Dios, con Dios, ¿no? así es. Gracias, Lumi. ¿Alguien más que quiera tal vez compartir su reflexión respecto a este versículo? ¿Algo para complementar? Bueno, entonces, partiendo de este versículo y lo que nos da la palabra por sí, yo encontré algunas características. Puede ser que haya más, igual las invito a que podamos complementar si es que lo amerita. Tal vez están en un orden, las puse de tal forma que tuvieran un orden.
Entonces, si partimos de lo que nos acaba de leer nuestra querida hermana Lumi, pues la primera característica sería la obediencia, ¿no? Así es. Debo de estar, ok, sujeta a Dios, sí, pero ya el cómo, para entrar en el cómo, forzosamente es a través de su obediencia. Y sabemos que la obediencia viene una vez que escudriñamos su palabra, ¿no? Porque pues tengo que saber a qué tengo que ser obediente, ¿no? Conocer qué es lo que tengo que obedecer. La obediencia sería la primera cualidad o característica que deberíamos de tener. Dentro de esa obediencia, si bien, si bien sabemos que es hacia Dios, también es importante que estemos sujetas unas a otras y más si somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y esto quiere decir que nunca pensemos que somos mejores que otros, nunca. Maggie, ¿me regalas Romanos 12:3, por favor? Sí, un segundo. Gracias. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gracias, Maggie. Y cordura, y es en la medida que también este conocimiento a Dios nos hace humildes, ¿no? Entonces, pues bueno, si queremos estar sujetas unas a otras, si queremos estar sujetos a Dios, pues por supuesto lo que hemos aprendido en cuanto a este orgullo, a este ego, a esta soberbia, pues es lo primero que tendríamos que eliminar y vernos todos por igual en el trato de que todos somos hijos de, y que igual en nuestro entorno, en nuestra convivencia, en nuestro lugar que tenemos dentro de este cuerpo, nunca debemos de vernos como mejor que otro hermano o que otra hermana, ¿no? Es parte de lo que creo que es algo muy, 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 muy fino de entender y que a veces me dio la impresión o me da la impresión que de acuerdo a lo que hemos experimentado o lo que Mireia ha experimentado, que podemos confundir, ¿no? En el momento en el que yo tengo unos dones, unos talentos, mi querida Lumi tiene otros, Ale tiene otros, Betty tiene otros, pero no porque tengamos diferencia de talentos quiere decir que Lumi es más, Mireia es menos, o Ale es menos, Betty es más. No, ¿no? O sea, es una lectura de que todas podemos estar sujetas y que en un momento dado el que tengamos esos dones y talentos podamos entre todas enriquecernos, complementarnos y por supuesto todo pensando hacia nuestro Señor, pero partiendo de que todas estamos ante ojos de Él por igual, ¿no? Es algo que creo que creí que era conveniente comentarlo y más en estos entornos de convivencia, ¿no? Característica número 3, acepta con gozo la sujeción. Ale, ¿nos regalas Hebreos 13:17, por favor? Sí, mire. Hebreos 13. Dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Igual, ¿no?
si eso es hacia nuestros líderes y si a su vez nos tenemos que sujetar unos a otros, pues tendría que ser la misma actitud, ¿no? El tener el gozo, eh, yo he estado aprendiendo que es una de las principales cualidades que como cristianas debemos de tener. Gozo ante la enfermedad, gozo ante el sufrimiento, gozo ante cualquier tipo de circunstancia. Y aquí nuevamente lo encontramos, ¿no? El gozo ante la sujeción, ante ese liderazgo o ante ese, ¿no? Momento en el que yo estoy siendo partícipe y que estamos sujetos unos a otros con un solo propósito. Creo que es algo muy interesante, ¿no? La palabra gozo. Y es con ese mismo gozo con el que nos debemos de caracterizar, ¿no? Ese gozo entendiéndose de que estamos, por supuesto, aceptando que bajo circunstancias, condiciones, Dios está teniendo el control, ¿no? Absoluto. Hasta aquí, no sé si alguien quiera comentar algo o enriquecer con alguna reflexión. ¿Cómo estamos? ¿Sí sí está quedando claro hasta aquí? Mire, yo sí me gustaría comentar algo, bueno, complementar más bien algo, porque bueno, estaba pensando que la palabra para las que estamos casadas, sujeción es una palabra fuerte. O sea, ¿por qué me voy a someter a él con todos sus defectos? ¿Por qué me voy a sujetar? Y si no estás casada, es como, pues me voy a sujetar o someter a las autoridades que me caen mal, o sea, que yo no voté por ellas, ¿no? Y siempre es una palabra complicada, ¿no? Difícil. Yo en lo personal, bueno, como casada, pues sí me causaba muchas olas, porque decía, es que yo puedo hacer las cosas mejor que él, ¿por qué me tengo que sujetar a él, ¿no? Ya cuando obviamente vas pues aprendiendo estos conceptos que tú has ido dando y todo, bueno, que tú estás ahorita mostrándonos, es obedecer, pero primeramente a Dios, porque cuando le obedeces a Él, lo haces ya con gozo, lo haces porque es lo más conveniente, o sea, porque te quieres poner contra Sansón a las cachetadas, o sea, estaba bien difícil. Y o sea, cuando me cambió ese chip, o sea, no quita tu manera de ser, ¿no? Eso no quita tu carácter o sea, no te hace menos, ni te hace, pues porque eres mujer y tú tienes que someterte o sujetarte. No, pero a lo que voy es como todo tiene una recompensa o consecuencia positiva el sujetarnos, el obedecer a Dios primeramente, porque realmente estamos sujetándonos a Dios y después a nuestras autoridades, ¿no? Dependiendo nuestro caso, ¿no? Dependiendo el caso de cada una de nosotras, pero sí definitivamente tiene muchísima bendición el hacer esto, porque muchas veces creemos que valemos más. Me llamó mucho la atención eso de, es que como yo tengo dones un poco más importantes o interesantes que los tuyos, entonces yo mando aquí, ¿no? O sea, yo valgo más, y no es cierto. O sea, todos estamos al mismo nivel. Bendito Dios que hay dones y desarrollémoslos, pero eso no implica que estamos al mismo nivel, ¿no? Gracias a mi comentario. Gracias, Ale. Sí, y esto que tú dices es cierto. Yo la palabra sujeción la había aprendido a través de los cursos de matrimonio y la mujer sujeta al marido. Pero por ejemplo, yo digo, no lo quise abordar desde ese punto. Gracias por el comentario, Ale. Abona perfecto. Pero sin embargo, de lo que estaba yo estudiando, encontré algo interesante que decía, bueno, sí, la sujeción la mujer sujeta al hombre bajo la lectura, estamos haciendo una lectura 100% cristiana, ¿no? Entonces, la sujeción de la mujer al hombre, cuando el hombre está sujeto ¿a quién? A Dios.
nuestras realidades son muchas, ¿no? Entonces a veces uno dice, bueno, yo voy a estar sujeta a mi esposo, pero ¿qué pasa cuando tu esposo no está sujeto a Dios? Ahí donde entran los choques, porque el hombre el esposo que no está sujeto a Dios, a veces hace, pide, exige, ¿no? Su autoridad es distorsionada a ojos de Dios. Y muchas veces es donde las mujeres nos vemos pues agredidas, ¿no? Caemos en escenarios que para ojos de Dios no es lo correcto. Y yo me he encontrado a mujeres que dicen, pero es que Dios dice que yo me sujete a mi esposo, aunque me golpee, aunque me intente matar. No, a ver, espérame, no, no, no. O sea, de primer momento, si el esposo no está sujeto a Dios, ya desde ahí lo que él te pida, lo que él te exija, lo que él haga contigo, por supuesto que caemos en la probabilidad de que no esté haciendo las cosas correctas contigo. Entonces, pero es un gran tema ese, ¿no? Es un gran tema. Pero es similar, ¿no? También es similar a lo que lo queremos llevar pensando en estas dinámicas de mujeres en donde todas tenemos que estar en una misma, en un mismo redil y en donde estamos todas direccionadas a estar sujetas a Dios y por lo tanto me tengo que conducir como Dios quiere y mi sujeción con ustedes, a su vez la que vamos a tener con Dios, pues todo nos tiene que llevar a cosas agradables a Dios, ¿no? Estamos en esa sintonía, ¿no? Y por ello también la importancia de que yo pusiera la cuarta característica, la sujeción no debe de estar sujeta a las circunstancias, poner las cosas a modos personales, ¿no? Las circunstancias nos invaden y pareciera que eso es lo que nos dicta el cómo tenemos que estar sujetas y no son las circunstancias, ¿no? Si no es como yo creo que debe de ser, porque las circunstancias yo las veo desde mi enfoque y entonces empiezan los yo considero que, entonces ya no es, o sea, corremos el riesgo de que ya no es en beneficio de quienes estamos en ese momento todas sujetas para un mismo propósito, sino es porque las circunstancias que yo estoy interpretando me hacen ver que las cosas deben de ser como yo veo las circunstancias y quiero a veces hasta imponer, porque yo las veo así, eh, modos personales, ¿no? Y no consensuales, que es ahí donde a veces podemos caer en esos errores de no consensar. Oigan, hermanas, me parece que, a ver, yo estoy haciendo esta lectura de las circunstancias, ¿no? Pero esa es mi lectura. ¿Ustedes están viendo lo mismo? O sea, estamos entrando en la misma lectura de que nos está llevando probablemente, nos canceló el del camión, ya no tenemos transporte para dirigirnos al retiro, no estamos a 10 minutos. Entonces, las circunstancias nos influyen para tomar decisiones. Las circunstancias nos influyen. Están presentándose ciertas circunstancias. ¿Hasta dónde esas circunstancias influyen para que yo, Mireya, determine cosas, dé por hecho cosas? Y entonces, con permiso, yo determino, yo digo que se tiene que hacer así. Porque hay factores externos probablemente que nos están llevando a tomar decisiones y es donde dejo de estar sujeta de Ale y de Betty y de Lumi y de Ime y de todas, porque entonces yo caigo en el modo personal. O a lo mejor no nada más es Mireya, a lo mejor Ale, Lumi y yo creemos que, y entonces las circunstancias nos llevan a ver cosas que a lo mejor ni sabemos si las demás lo están viendo igual o no, pero que pone en riesgo esa sujeción entre todas, ¿no? Que tenemos entre todas. Y Ime tiene la mano levantada, Elvi tiene la mano levantada, adelante, por favor.
Sí, en cuanto a este punto, como comentabas, Mireya, que la sujeción no debe estar sujeta a las circunstancias. No recuerdo exactamente el versículo, pero Pedro, no sé si en la primera o en la segunda carta, cuando dice que las esposas deben estar sujetas a su marido como conviene al Señor, esa parte es muy importante y es un principio general de la sujeción, que no es conforme a lo que piense o diga determinada persona, mucho menos uno mismo, ¿no? Sino es como conviene al Señor, es sujetarnos de acuerdo a lo que Dios pide. Es como decías hace rato sobre el esposo, si el esposo es incrédulo, la verdad es que pudiéramos tener muchísimas justificantes para, pues, no sujetarnos a él, ¿no? Pero aquí es que no es a petición personal la sujeción, ¿no? Sino que nos vamos a sujetar no para complacer, por ejemplo, el capricho del marido, si no es creyente, si esto nos va a alejar del Señor. Por eso es importante que la sujeción parta desde ese principio. Debe ser con la mirada puesta en el Señor, sujetarnos como conviene, es decir, conforme a la voluntad de lo que Dios nos pide, no conforme a voluntad personal. Muy bien, muchas gracias. Mira, Elvi. Mireya, perdón. Mire, Adelante, Lumi. dice en la primera de Pedro, en el 3, dice deberes conyugales. Dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Ujú. Así es. Así es, Así Lumi. es. Para completar lo que dijo Imelda. Sí, 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 se complementa perfecto. Muchas gracias, Lumi. No de Damos qué. la palabra a Elvi. Gracias. Hola a todas. Hola, buenas tardes. Entré justo a tiempo. A ver, en el ejemplo, en el ejemplo que acabas de poner en cuanto a que estamos trabajando para un mismo fin en el caso de la reunión, yo creo, pero no sé si es lo correcto, que esto de sujetarnos unas a otras viene relacionada con el tema del orden que hablábamos la semana pasada. Por ejemplo, en la reunión, de repente se suscitó el tema de los baños. Y entonces tomamos la decisión de qué hacer, pues quienes estábamos cerca de Mireya, que era de alguna manera quien detectó el problema y que empezamos a ver cómo lo íbamos a solucionar. Y tal vez muchas de las hermanas que estuvieron ayudando no se enteraron que la decisión ya se había tomado, ¿no? De hay que buscar tambos, hay que llamar una pipa, hay que tener agua aquí, porque pues eso fue lo que se nos ocurrió que podíamos hacer para solucionarlo. La pregunta es, en esos casos, cuando ya todo el mundo sabemos cuál es el fin, cuál es el propósito para lo que estamos haciendo algo, y de repente las circunstancias obligan a tomar decisiones, pues en ese momento no podemos hacer consensos, ni preguntar, ni votaciones, ¿no? En ese momento hay que solucionar las cosas para que salgan de acuerdo al objetivo que teníamos plantado. Pero tú, ¿qué me dices, Mireya? Partiendo de tu ejemplo, me acerco, estabas tú, estaba Betty, Maye, y se hizo consenso con quienes liderábamos. Está el problema de los baños. ¿Qué hacemos? Alguien dijo una cosa, alguien dijo otra cosa, otras se quedaron calladas. No tenemos opción más que la pipa y tambos. Ese fue el acuerdo. Pipa y tambos. Entonces dije, ok, veo lo de los tambos. Y ya se estaban moviendo para la pipa. Manos a la obra. Manos a la obra, porque hay que solucionar. Y en ese momento tenía que seguir el programa. Y se hizo tal cual.
pero sí hubo un consenso, que es el siguiente paso que viene, reconocer el liderazgo, autoridad o unos a otros. O sea, ese es el tema. El punto anterior es cuando no hay consenso, cuando no hay estas circunstancias de un team back, de qué hacemos, y las circunstancias nos rebasan y yo puedo pasar por encima de todas, para bien o para mal, y entonces ya entro en modo personal. Ya entro en modo personal. Y ahí se rompe la sujeción. Porque entonces, y eso que nos unía, que tal vez era una toma de decisión o tal vez es o sea, continuar en un camino con alguien que se suelte, ya perdimos a una y puede ser que esa una se lleve a 3 o 4 más, porque tomó la decisión de soltarse, porque entró en modo personal. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Maggie, a lo mejor lo de los tinacos fue algo muy, muy práctico porque lo vivimos, pero hay otros escenarios que yo vi, que en lo que yo leía y en lo que investigaba, en donde hay rupturas en las iglesias, en los cuerpos, en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo hay rupturas justo porque alguien decide entrar en modo personal y dice, yo no estoy de acuerdo, no me gusta, no quiero, ¿y por qué? ¿Y por qué Mireya? ¿Por qué mejor no oíme? Y entonces, ¿y en qué termina? Se suelta. Claro, ella se suelta, no sabemos si se lleve a alguien más, pero ella se suelta y rompe esa sujeción donde todas estamos unidas, caminando hacia un mismo objetivo. Adelante, Maggie, por favor. Sí, con respecto a ese tema de la sujeción, que no debe estar sujeta a las circunstancias, creo que es muy importante reconocer que la sugestión exactamente no debe estar sujeta a las circunstancias, más sin embargo, hay cosas que sí nos hacen, como dijiste tú, tomar decisiones, pero si esas decisiones no afectan el orden que Dios tiene en nuestras vidas, no importando en el círculo donde nos encontremos, yo creo que no va a estar mal tomar esas, de hacernos a un lado de las circunstancias, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, en todo momento, es necesario tomar tomar decisiones que no siempre van de la mano con lo que estamos planeando, no siempre va bien. Entonces hay cosas que nos alteran y las circunstancias obviamente van a hacer eso, pero mientras obviamente todo eso no salga del orden que quiere Dios, no importa que no esté al pie de la letra, yo creo que se pueden hacer las cosas porque lo estamos haciendo con una mirada enfocada en Dios que no va a afectar a terceras personas y mucho menos a lo que yo estoy teniendo mi relación con Él, principalmente, ¿no? Sí, Nada aquí, más. aquí el tema es cuando sí afecta, ¿no? El tema es cuando afecta. O sea, ¿cuántos hermanos, digo, porque hemos escuchado, porque los conocemos, cuántos hermanos por ciertas circunstancias son determinantes en decir, era cristiano. Ah, sí, creía, pero ya no. Y regresan al mundo. Entonces esa sujeción se perdió. Y fueron circunstancias, ¿no? Directas, o hemos sabido de casos que son influenciables, ¿no? Las circunstancias influyen a un grupo de personas, más de un grupo de personas que toman la decisión y entonces se pierden, porque las circunstancias, ¿no? Entonces son circunstancias que terminan en modos personales en donde tú dices, yo, ¿no? Las circunstancias a mi modo personal no es lo que Mireya quiere, no estoy a gusto, bye. ¿Quién me sigue? Síganme los buenos. Y yo no sé si alguien más me siga, pero si alguien me la compra, ¿cuánto te va que vienen atrás de mí más de uno? Y soy piedra de tropiezo. Pero el tema es que sí es interesante ver cómo la sujeción no debe de estar sujeta a las circunstancias y que estas circunstancias pueden recaer a modos personales en el entendido de que a mi forma de pensar, a mi forma de ver, corto mi sujeción con quien tengo que estar, ¿no?
pegada al cuerpo, ¿no? Sujeta al cuerpo. Me parece que Elvi quiere comentar algo más. Sí, adelante. Sí, sí, porque entonces estoy entendiendo que sujeción es caminar juntas agarradas de la mano, no importa, no importa quién se nos atraviese, porque nosotros estamos convencidas de que ese es el camino y que para allá vamos, ¿no? Entonces eso implica confianza. Ujú. Yo Confianza, confío, ¿no? amor, buena comunicación, Exacto, muchas exacto. muchas cosas que ¿Sí? vamos a ver en el decálogo. Sí, pero, o sea, a lo que voy es, estamos confiadas de que el camino es derecho, ahora sí que voy derecho y no me quito, no se suelten, hermana, no, no importa lo que pase externamente, yo confío, ¿no? Que a lo mejor, si Mireya dice, espérense, un poquito a la derecha porque aquí hay un poquito a la derecha, pero Mireya está viendo un hoyo y no le da tiempo de decir, hermanas, vamos a toparnos con un hoyo, por favor, háganse a la derecha. O sea, es como en ese momento de algo que está viendo alguien, ¿no? Que puede ver un peligro, nos puede advertir a todas y son esos momentos de crisis en los que no podemos poner, no, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué Miguel ya dijo? A ver, ¿por qué? No, porque entonces dejo que las circunstancias me desafalen de mi mano con la otra persona, ¿no? Sí, Entonces, es que eso es bien importante, o sea, sujetas, vamos para allá, todas están de acuerdo con que vamos para allá, entonces vamos. Y si sí, alguien ve un peligro, claro que lo va a decir y pues hay que movernos, no cuestionar cada instrucción, cada modificación a un plan, porque, a ver, explícame, porque entonces no hay confianza. sí. Entonces, en realidad, no me estoy sujetando al bien común, ¿no? Ujú. Eso es lo Sí, que yo sí, sí, creo. sí, 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 sí. Es una lectura redonda, sí, efectivamente. Sí. Este, parte esencial, reconocer el liderazgo, autoridad o esta unión, ¿no? Que tenemos en unos a otros, ¿no? Eh, en el entendido de que quien a Dios decida, elija ponernos como autoridad, porque es Dios, partiendo del principio de que Él tiene el absoluto control y que estamos trabajando para su obra. Entonces, si Él tiene el absoluto control, tenemos que confiar que esa autoridad, ese líder, esa persona que va a pastorearnos, que va a dirigir o que va a tener la responsabilidad, va a responder por ti ante Dios, ¿no? Porque Él va a estar asumiendo esa responsabilidad. Estamos asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Con los hijos, eh, los esposos, con la familia, por ser cabeza de familia, nuestros líderes espirituales, o sea, y en el momento en el que estamos trabajando todas para una obra, para la obra del Señor, si hay una cabeza que fue elegida, pues entonces hay que sujetarnos, ¿no? Y entra lo que acaba de decir Elvi, por eso es importante partir desde ser obediente, porque si ya elevamos el nivel de entendimiento, pues, ¿qué es la obediencia? Pues es todo esto que dice Elvi y todo lo que viene en la Biblia que tenemos que ser, ¿no? ¿No? Como esa oveja que fue llevada al matadero, ¿no? O sea, ¿en qué momento dijo Jesús, no? Ay, no, ¿por qué? Espérame tantito. ¿No? Con ¿Por esa, qué yo? o sea, ¿por qué yo? O sea, ¿no? O sea, es una actitud, híjole, o sea, creo que ahí entramos, ¿no? Ahí, o sea, yo por eso les decía, esta experiencia y todo lo que hemos vivido en lo individual, en lo grupal, o sea, es mucho conocimiento, mucho crecimiento en lo individual y en lo grupal como cuerpo, porque al final es autoevaluarnos, porque hasta dónde esta palabra sujetarnos nos indica que
estamos haciendo lo correcto para ojos de Dios en cuanto a obediencia y actitud hacia el Señor. Dios, confío que si la hermana tal es quien lidera para esta obra, para vanagloria tuya, ¿no? Con esa actitud de estar sumisa, sujeta, me pongo a disposición, ¿no? Y aquí entra lo otro, justo tener claro que todo, absolutamente todo, y más si estamos trabajando para el Señor, desde nuestra vida propia, que no es nuestra, que es de Él, es vanagloriar solamente a Dios. Entonces, pues es como caer en contradicción. Sé que es para vanagloria tuya, pero no me gusta que sea Elvi. A mí ponme a Betty. Yo con Betty me llevo requete bien. No, espérame tantito, ¿no? Caemos entonces en el penúltimo punto. Lo contrario a sujeción es caer en rebeldía. O sea, ya desde que mi mente dijo, es que no me gusta cómo me habla Elvi, pues ya desde ahí, el no me gusta, aquí ya empezó. Y síguele. Y si por ahí la hermana Elvi pues, no es perfecta, a lo mejor algo le sucedió, algo pasó bajo cualquier circunstancia, o sea, algo sucedió ahí, detonó algo, lo que haya sido, pero que a mis ojos no me gustó, no me gustó, no me gustó, ya desde ahí, ¿qué está pasando con la sujeción? Tin, 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 tin. La perdimos, la perdimos, la perdimos y podemos llegar a un gran riesgo, caer en rebeldía, porque la rebeldía empieza aquí, en nuestro corazón, aquí, desde el momento en el que no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta porque no me gusta, porque no va contra lo que yo, porque va en contra de lo que yo pienso. No me gusta porque es Elvi y no Mireya, y yo quiero que sea mi, ¿no? O sea, caemos en lo personal. No me gusta porque, y le ponemos, ¿no? Le ponemos, el no me gusta, pues es un riesgo. Cuando lo detectemos hay que pararlo, porque puede ser algo muy arriesgado que tú ante Dios, nosotras ante Dios, dentro de nuestro propio ser, a lo mejor sin decirlo, pero por el hecho de pensar, sentir y pensar, ya estamos cayendo en esa rebeldía. Y yo cuando lo estaba leyendo dije, oh, por Dios, qué delicado, porque estamos siendo rebeldes ante Dios. Voy en contra de lo que él dispuso. Él dispuso que Lumi fuera mi líder. Y si la acepté al principio, pero al ver cómo se conduce Lumi, yo caigo en no me gusta, no me gusta, no me gusta. Habrá otras alternativas, tal vez, pero el ya pensar y a lo mejor el ser contundente con mi postura, en donde refuto, donde cuestiono, donde es una lectura de rebeldía total. Es de verdad bien delicado esto conforme me lo iba Dios revelando, decía, oh por Dios, o sea, qué delicado, porque si ante su palabra caemos en estos modos de rebeldía, pues por supuesto que lo podríamos hacer en cualquier circunstancia, disfrazando que no es ante Dios, es ante Mireya porque no me gusta cómo se conduce Mireya. No, ¿qué te crees? Si Mireya fue puesta por Dios para que te lidere en una obra que es para Él, ya estás atentando en contra de Dios por el hecho de que no te gustó que fuera Mireya. Tú quieres que sea B o Z. Y si cuestionas y cuestionas y estás ahí, ya, ¿qué crees? Ya estás en rebeldía. Cuando probablemente pudiera haber otras formas con todo el amor de poder llegar a Mireya y decir, oh, hermana, yo le sugiero, mire, yo creo, pero
respetando siempre esa sujeción hacia ella, porque es la que, pues por alguna razón que Dios solamente dispuso, es quien fue elegida para liderarte. Entonces, pues muy interesante para mí todo esto, muy revelador y yo creo que muy ad hoc para lo que queremos 2024 y que sí es importante que con toda la humildad podamos aceptar al mismo tiempo esa aceptación siempre dirigida a que Dios tiene el absoluto control y que si efectivamente es para vanagloria de Él, pues bueno, tenemos que ser ovejas, ¿no? Elvi, regálame por favor Filipenses 2:3-6. Y me quería hablar. Ay, perdón, Ime. Gracias, Ale. Sí, sí, no se preocupen. Estaba pensando en lo que estabas comentando, Mireya, del por qué se dan estos conflictos. Y realmente, como hermanas, como congregantes, pues hay una realidad inevitable. Habrá quienes tengan mayor conocimiento, habrá quienes tengan menor, habrá personas más maduras en la fe, a quienes no, o están en ese inter. Entonces es algo que nunca se va a poder evitar porque siempre va a estar esa situación. Sí es importante el tener el conocimiento suficiente en la palabra para poder discernir precisamente estos puntos, ¿no? De a quién se va a glorificar, por qué tenemos que sujetarnos, por qué es importante que aprendamos a amarnos unos a otros. O sea, todo eso definitivamente viene del Señor. Tenemos que tener ese conocimiento y lamentablemente también pasa otra cosa, ¿no? Que a lo mejor no todas por X o Y podemos o incluso a lo mejor no se está uno dispuesto de reunirse para estar escudriñando y estudiando la palabra. Por eso a veces es bien complicado el tener ese mismo espíritu, unido a que no solo es la falta de conocimiento en ocasiones, o la falta de madurez espiritual, sino a veces también la franca rebeldía, como comentabas, porque es cierto, dentro de la misma iglesia estamos hablando de trigo y hablamos de cizaña, la escritura habla de ovejas, habla de cabras, y todo esto es una realidad a la que en cualquier ministerio uno se va a estar enfrentando. Entonces, considero por lo que está escrito que es muy importante, sí, el conocimiento, es muy importante la humildad y la oración. O sea, es fundamental, porque el único que puede darnos ese discernimiento y el que puede ponernos en nuestro lugar, el que puede corregir las cosas, el que puede sacarnos adelante incluso de nuestros errores, conscientes o no, es Dios, ¿no? Es a través de su espíritu. Entonces sí es muy importante el enfocarnos muchísimo en la oración para que sea Dios mismo que nos una en ese mismo espíritu. Porque, por ejemplo, ahorita somos 5 personas en una clase que es muy necesaria para todas las mujeres, ¿no? Digo, hombres obviamente, pero toda la iglesia lo necesitamos, ¿no? Y por alguna razón no estamos conectadas por X o Y. Y a lo mejor habrá algunas excepciones que a veces por situaciones de salud o no sé, de fuerza mayor no podemos conectarnos. Pero cuando sí podemos, ¿por qué no lo hacemos, no? Entonces, sí es algo mucho que en lo que a mí respecta, yo creo que como hermanas deberíamos de estar unidas mucho, pero mucho más, no digo que no lo estemos, digo mucho más unidas en esa oración para que podamos mm, estar unidas en ese mismo sentir, pensar y sentir del Espíritu Santo, porque de otra manera la verdad es que con nuestras fuerzas no se va a poder. Bueno, eso, y en cuanto al otro punto que estaba viendo aquí, Mireya, donde dices vanagloriar solamente a Dios, a lo mejor yo estoy equivocada. Eh, Vanagloria, ¿qué significa vanagloria? Porque a lo mejor yo estoy entendiendo otra cosa.
Si alguien me pudiera ayudar con el concepto de vanagloria, por favor. Gracias. Lo que entendí es como para que Dios se sienta el importante, ¿no? O sea, cuando yo me vanaglorio, yo estoy poniéndome como que yo soy lo máximo, pero si es para vanagloriar solamente a Dios, es para que Dios sea el protagonista. Eso es lo que yo entendí. Pero la palabra está mal empleada porque Ay, sí, vanagloria lo es, puse mal, perdón. Es para gloriar, no es para vanagloria del hombre, sino para gloriar a Dios. Ah, ok. Pero es así, ¿no? Como para que Él sea el... Perdón, sí, ahí me falló. Muchas gracias, Ime, pero va dirigido a lo que va a explicar Elvi, Es más que nada es la gloria de Dios, pero para vanagloria. vanagloria es el orgullo de nosotros. Vanagloria sí se utiliza para nosotros como seres humanos. Ah, ok. Sí, sí. Ok. Se Sí, considera que pasa a ser alguien que no es humilde, ¿no? En concreto, o que sobrepasa por todos, ¿no? Pero es para nada más gloriarse a él. Entonces aquí está mal, es para gloriar a Dios. ok. Bueno, como decía, sí estoy totalmente de acuerdo con ella, pero ¿y qué tal también que nosotros poniendo en práctica esto que sabemos, esto que conocemos, no nos prestamos a que las cosas crezcan, ¿no? De repente. Porque esto de que es que a mí no me gustó que el líder, ¿quién lo escogió? ¿A qué horas nos preguntaron? Y entonces otro empieza le sigue la corriente. Sí es cierto, ¿por qué? ¿Por qué, por qué ella y no Betty? ¿Por qué Ale y no Lumi? O sea, si nosotros nos prestamos a que esas cosas empiecen a crecer en lugar de con amor y humildad y aplicando lo que conocemos, no es que regañemos a nadie, porque esto no es la clase para pasar, sino es en realidad mostrar lo que sabemos y comportarnos como Dios espera que nos comportemos, ¿no? Él lo va a hacer, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Ime, pero también nosotros tenemos que apoyar eso que a Dios le gusta con nuestra conducta, con nuestra manera de reaccionar ante alguien que entra como en rebeldía o que alguien que estamos viendo que no se quiere sujetar. Sin regaños, oye, o sea, no, simplemente no participo, no te sigo la corriente para que se haga esto más grande. Es un todo al final, es un todo, ¿no? Se entendería que quienes tienen la responsabilidad de liderar, pues ellos tienen la responsabilidad de también conducirse como Dios pide, y la conducción hacia quienes van a pastorear, pues tiene que ser con amor, Claro. ¿no? Bueno, Y dijiste la otra 16. lectura, o sea, es de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? O sea, es un doble sentido, no, es un, ¿cómo le llaman? Sí, es un doble sentido, ¿no? Tanto de un lado como viene del otro, ¿no? Sí, Y la sí. otra lectura es que cómo nos tenemos que conducir hacia quienes nos lideran o son autoridad, o entre nosotros cómo sujetarnos entre unos y otros, ¿no? Como cuerpo de Cristo. ¿Alguien más quiere comentar algo ya para cerrar? Y tienes tu manita levantada. ¿Deseas Sí, continuar? sí, mire ya, definitivamente por lo que estamos aprendiendo, lo que estamos comentando y por las experiencias que hemos pasado, necesitamos orar por mucha sabiduría, porque a veces aunque tenemos la buena intención, tenemos el conocimiento y tenemos la buena intención de agradar a Dios, a veces incluso nuestra forma de hablar, de pedir las cosas o las palabras que usamos pueden lastimar y en lugar de unir, pueden causar resistencia. Entonces, sí es muy importante el estar pidiendo sabiduría, porque a veces las cosas se pueden arreglar con un par de palabras diferentes a las que se han empleado. Y eso tiene que ver mucho con lo que vamos a ver después, ¿no? Como dicen no sé si es comunicación asertiva o simplemente una buena comunicación. Ujú. Eh,
sí es muy necesario, es importante. Y como está escrito, ¿no? En lo que dependa de cada uno de nosotros, pues estar bien con los demás. Si para que la unidad prevalezca o se restaure, yo tengo que cambiar incluso el tipo de palabras que estoy utilizando, ¿por qué no hacerlo? Porque a veces podemos decir, bueno, pero es que mi intención no es mala. No, pero el mensaje que se está enviando no está uniendo, ¿no? Entonces sí debemos, yo insisto mucho en pedir sabiduría al Señor para crecer en todo y en todos lados. Pero es ida y vuelta, Aime. No olvidemos eso. Claro, Es ida y vuelta. claro, desde luego, Porque, sí. porque Sin también, embargo, no son, ajá, o sea, el punto es, si estamos partiendo de que somos obedientes a lo que Dios nos ha enseñado, sí, es un mundo de cosas. De verdad la sí, sujeción, yo lo veo así. La sujeción es el momento de demostrar que todo lo aprendido te lleva a una conducta de obediencia y lo pones en práctica. claro. Y lo pones en práctica. Ahí se ve. Sí, Ahí se ve. completamente de acuerdo. A lo Y que entra la sabiduría, todo lo que tú dices, Ajá. es que es un mundo de cosas, ¿no? Es un mundo de particularidades y de cualidades que debemos de tener, ¿no? Como seguidores de Cristo. Pero esto que tú comentas nada más para complementar, sí, es tanto el que lidera, pero también es el que está como oveja, ¿no? Todos somos ovejas al final del día, pero no me gustó, no, yo sé que no fueron las palabras ni el tono en el que mi líder se dirigió hacia mí, pero no por eso entro en rebeldía, porque entonces entraríamos en el punto 4. La sujeción no debe de estar sujeta a las circunstancias, a los modos personales. Desde luego, mire, no es el caso, no es lo que yo quiero decir, a lo Entonces, mejor ¿no? me estoy dando a entender equivocadamente, Entonces, no, si ajá, alguien detecta de las dos partes, de los dos roles, alguien detecta, porque puede también caer acá, no nada más en los líderes, también acá puede haber comportamientos que son ríspidos, ¿no? La forma de hablar es ríspida. Y el líder puede decir, ¿what? O sea, yo con todo mi amor y que escucho. Pero más allá de eso, más que decir o poner un adjetivo o un calificativo, si reina realmente el amor, que es lo que quiero transmitir, si reina el amor ante ese tono de voz alto o ante esa situación, cuando lo vemos con amor, no impacta, no hay nada ante el tono, pongo de ejemplo nada más el tono, ante el tono de voz o no tono de voz, mi respuesta tiene que ser amorosa. Punto. ¿No? Porque entonces, si yo estoy con el radar nada más detectando en qué momento se condujo, no se condujo, dijo, no dijo, me dijo, no me dijo, ya ahí ya estoy en modo personal. ujú, Y puede ser el comienzo de que si no controlo yo eso, puede ser que caiga en rebeldía tarde o temprano. Es de verdad muy interesante, pero no me quisiera estancar acá porque el tiempo nos apremia y nos falta todavía ver el último punto y un cierre de... ajá. Nada más, mire, ya un último comentario, por favor, porque creo que sí es necesario. No, yo no me refería a esa parte, ¿no? Porque no se trata de agradar a los demás, sino agradar a Dios y estar bien con el Señor. No. A lo que yo voy es que, como dice la Escritura, en lo que dependa de uno, estar bien con los demás, en lo que dependa de uno, porque aunque todos deberíamos de tener ese conocimiento en el mundo espiritual ideal, la realidad es que no es así. Entonces, aunque esto debería de fluir para todas, la realidad es que no es así. Entonces, ¿a quién aplica? Pues aplica a uno mismo, porque cada quien es responsable ante el Señor de sí mismo.
Eso es lo que yo quería comentar. A lo mejor no me supe explicar, pero les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es decir, vamos a pensar en una discusión, en un desacuerdo con mi esposo. Yo comprendí esto. Si yo a mi esposo le decía es que no me entiendes o no me estás entendiendo, eh, era así como que, oye, permíteme, me estás faltando al respeto. Por una sola palabra que yo estaba usando, que no era mi intención, el hacerlo sentir mal. Pero, ¿qué pasa? Y recordé en la universidad cuando alguien mencionó, es que no se dice, eh, sí me entienden, sino me estoy explicando. Esa pequeña diferencia a veces hace que la situación fluya de una mejor manera. Y eso es a lo que yo me refiero, hacerme yo responsable de, de, de mi forma de hablar, de mi forma de actuar, y si en algo, aunque no es mi intención, yo detecto que estoy lastimando a alguien más, entonces yo me hago responsable que aunque no sea malintencionada, puedo cambiar esa actitud en favor de la unidad, de la armonía y del amor y de estar bien con el Señor. A eso me refiero, porque a veces uno tiene, como dice la escritura, a veces uno tiene que mejor recibir el agravio con tal de estar en paz. Ese es el punto. No estoy diciendo para nada que no sea recíproco. Sí debería de ser para que Ujú. todos estemos en armonía, en unidad y glorifiquemos al Señor, pero la realidad es que muchas veces no va a ser así porque esa segunda parte no depende de nosotros. Nada Ujú. más nosotros respondemos ante el Señor. Era lo que quería comentar. Gracias, mire. Gracias, imaginemos que dentro de esos niveles de maduración toca que te lidera alguien que probablemente no tenga ese nivel de maduración, supongamos, pero no por eso quien esté del otro lado vamos a caer en rebeldía, porque la mayor manifestación constante que debemos de dar ante todo y para todos es amor, es amor. Está padre lo que dices porque es desde la visión del yo, porque tengo la tarea de reflexionar y ser mejor, ¿no? Ahora complementemos con la visión del que está enfrente de ti, que probablemente sea mayor en maduración espiritual, su maduración espiritual sea mayor, y que si en verdad es mayor la maduración espiritual, con mayor razón debemos de demostrar amor, ¿no? Creo que eso es lo delicado y lo padre y lo fino de esto, que es un tejido a mano en donde debemos de cuidar, ¿no? Que eso se haga tan delicado, porque hablar con amor es tratar a las personas de forma delicada y suave, como lo más bello, a pesar de, sí, porque no es por lo que dijo, por lo que no dijo, sino porque al final, si queremos mostrarle a esa persona lo contrario, que a lo mejor ella no lo hizo de forma intencionada, pero a lo mejor para ojos del mundo, pues causó molestia, pero para ojos de Dios y de nosotros como debemos de conducirnos, pues es lo que tú dices, ¿no? Al final es, ante la humillación, pues es ser amorosos, ¿no? Blanquita, cerramos, por favor. Blanquita Castro. Sí, mira, reforzando un poquito de lo que están comentando, mira, en la palabra también dice, ¿no? Cada uno dará cuenta de sí. Entonces, yo creo que yo lo estoy sintiendo ahorita en este momento como que es más la preocupación de que lo que los demás hagan o reaccionen o no. Entonces, debemos estar bien conscientes de que primero debemos empezar por nosotros. O sea, el que esté enfrente no nos interesa, puede ser oírse egoísta, ¿no? Pero si yo hago caso de donde dice la palabra, que debe ser mi palabra blanda, donde dice que debo perdonar a mis hermanos, donde dice que me debo ser yo menor que ellos. Entonces, eso es lo que yo me debo de preocupar. Y yo ahorita lo siento así como que el de enfrente el de enfrente, no, no, no. Entonces, yo creo que, hermanas, yo lo único que les veo y les podría decir es que, por favor, hermanas, empecemos por nosotras mismas, cambiemos nuestras actitudes, primero nosotras,
para que nosotros podamos dar ese reflejo de ese amor que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, porque si nosotros, acuérdense que dice la palabra, de lo que haya en tu corazón, habla tu boca. Y si nosotros gritamos, nosotros nos enojamos. Entonces, aguas, hermanas. Entonces, pero empecemos por nosotras mismas. Dejémonos de preocupar porque la hermana de enfrente se enojó, porque si yo no la hice enfadar, si yo no le mentí, ni le hice algún chisme, ella en un momento el Señor va a acomodar las cosas. Ante el Señor todo va a salir a flote. Entonces, preocupémonos por nosotras, aunque se oiga egoísta. Así es, Nosotras Blanquita. agrademos al Señor, nosotras obedezcamos al Señor, que por ende todo se va a ir cambiando. Nosotras mismas lo podemos cambiar, pero siempre y cuando reflejemos el amor de Dios que debemos de tener en nuestro corazón. Y más si es importante que tengamos el fruto del Espíritu, hermanas. Yo se los he comentado varias veces. Son 7 características, el cual empieza con primero el amor, la paz, paciencia, benignidad, bondad, humildad y dominio propio. Hermanas, que eso haya. El dominio propio es lo que están comentando de alguna manera. Controlar nuestra forma de ser, controlar nuestro carácter y poder mostrar y hacerlo por amor, porque nos amamos unos a otros. Debemos evitar hacer tropezar al hermano, hacerle enojar, porque estamos siendo piedra de tropiezo para nuestras hermanas. Entonces, hermanas, las quiero mucho y gracias por escucharme. Sí, justo, Blanquita, es que así empezamos en la clase, Blanquita. Justo la clase empezó con esto que tú estás diciendo, pero el punto es llevarnos a que la sujeción al final sí es estar mano a mano con otras hermanas. Podemos empezar a trabajar en lo individual, claro. El tema es cuando lo individual tienes que también demostrarlo cuando ya es momento de ir de la mano con otras hermanas. Y si por alguna razón Dios así lo dispuso, que tienes que estar con hermanas para un mismo propósito, un mismo fin, y que así Él lo dispuso, pues bueno, ahí es donde el mensaje es que nos mantengamos firmes, justo como tú bien lo dices, sin estar viendo si la de al lado, si la del otro lado, o si la de enfrente, o si la de atrás. No, es ir así bajo cualquier circunstancia, motivo o razón que pudiera existir en el momento, siempre y cuando tengamos claro el objetivo, y en el caso que nos ocupa es pensando en que vamos a ir sujetas todas para trabajar para la obra de Dios, con un objetivo claro, ¿no? Muchas gracias, Blanquita. Y pues bueno, cerramos con ser fiel. A mí me gustó cerrar con esta parte, el ser fiel a Dios, porque al final todo esto que ya vimos y que muy bien resumió Blanquita, me gustó como para final, porque retomamos lo que dijimos desde el principio. Yo lo concluyo con ser fiel a Él. Y ser fiel o sea, ¿a partir de qué? De lo individual. Caemos de nuevo en lo individual. Lo platicábamos, lo analizamos, lo estudiamos en Apocalipsis. Hay de las 7 iglesias, creo que concluye muy bien esa fidelidad o esa paciencia, y principalmente el ser fiel hasta la muerte, ¿no? Para que nos pueda dar esa corona de la vida. Y ser fieles a Él, a todo lo que ya dijimos, a esas convicciones, a esos principios, a esas bases que Él nos enseña, y que estando sujetas vamos a un objetivo. Si alguien decide en lo individual, si alguien decide desprenderse del cuerpo, pues yo me tomo de la que sigue, pero seguimos sujetas, no nos soltamos. Es parte de esto, ¿no? El ser fiel es mantenernos en la palabra, bajo cualquier circunstancia o condición que pueda ser para nosotros pruebas.
y que al final tenemos que demostrar que la fidelidad es con nuestro Dios. Muy bien, hermanas, yo cierro hasta acá y nada más me gustaría hacerles lectura. Dios quiere tu vida para que de ti salga un aroma agradable que resalte su nombre en cualquier circunstancia o forma de actuar. Ser aroma agradable. Y retomo lo que decía Blanquita, es en lo individual, sin estar viendo la de enfrente, la de al lado, la de atrás. Pero si en lo individual logramos esto, por supuesto que quienes estén a nuestros lados, sin palabras, con acciones, vamos a demostrar que vamos unidas hacia un mismo objetivo. Muchas gracias, hermanitas. No sé si alguien quiere comentar.